Bueno, y ya estamos aquí prestos y dispuestos para comenzar la entrevista que hoy tenemos. Hoy nos acompaña en el estudio, como venía anunciando toda la mañana, Sara Hernández, alcaldesa de Getafe. Sara, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Primero darte las gracias por estar aquí, aunque el estudio ya le conocías, pero bueno, en esta nueva andadura de Getafe Radio, la verdad que es un placer y un honor a nosotros, bueno, tener aquí la máxima representante de nuestro municipio. No, para mí un verdadero placer, agradeceros vuestra invitación y mi predisposición absoluta para atender a todos los medios de comunicación de Getafe. Y sí quiero pediros disculpas porque hemos empezado el programa con un poquito de retraso, pero la gestión, en este caso, del presupuesto del próximo año me ha impedido poder terminar antes de una reunión. Bueno, pues eso, lo primero son las cosas importantes. Aquí nosotros no había problema, te hemos estado esperando muy gustosos y nada, pues si te parece... empezamos. Nosotros en la anterior etapa, en la etapa de Getafe Voz, yo recuerdo, y que la última vez que estuviste aquí estuvimos charlando. Y me acuerdo que no nos hiciste mucho caso porque te invitamos a que te fueras de vacaciones, que te lo habías ganado después de esas elecciones y nada, te fuiste directamente a meterte en otro proceso electoral y saliste elegida secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Sabes que a nosotros nos gusta hablar del tema local y de Getafe, preferimos centrarnos ahí, pero sí me gustaría preguntarte en primer lugar, bueno, ¿qué supone eso para Getafe? No sé si en sí, sino en qué te afecta en el tiempo. Sabes que hemos hablado mucho de ese tema, han hablado los periodistas, han hablado los medios de comunicación. ¿En cuánto tiempo le puede quitar, en este caso, la Secretaría General a Sara Hernández en su dedicación a Getafe? En cuanto tiempo, no le resta nada de tiempo. Vosotros mismos, los medios de comunicación y los vecinos y vecinas de Getafe lo están viendo. Estoy permanentemente en esta ciudad, celebrando, ayer por ejemplo por la tarde, reuniones con los vecinos de unas calles concretas de la calle Córdoba y Travesía Andalucía de Juan de la Cierva. Esta tarde estoy con los vecinos de Margaritas en una nueva asamblea vecinal. Vengo de estar con los niños y niñas de un colegio del Liceo Juan de la Cierva de aquí de nuestra localidad. Permanentemente estoy aquí en Getafe. Tengo claro que mi prioridad absoluta es mi municipio, para el cual me han elegido los vecinos y vecinas de esta localidad. Pero también al mismo tiempo podrán, y le pido comprensión también a la ciudadanía, que tengo una pasión, y esa pasión es el Partido Socialista. Y quiero ayudarla. Y mi labor dentro del Partido Socialista en Madrid es ayudar internamente, porque no tengo ningún otro cargo externo, es solo una cuestión interna de mi partido a nivel regional, a que esté en las mejores condiciones. Y también eso ha beneficiado a la propia ciudad. Ahora me es mucho más fácil levantar el teléfono y hablar con Cristina Cifuentes, hablar con los consejeros, hablar con las empresas. Ahora Getafe es un mayor polo de atracción. Getafe es una ciudad que vuelve a ser referencia en el mapa y eso lo estamos empezando ya a notar los vecinos y vecinas de Getafe. Además, en esa relación, otra de las cuestiones que se ha puesto siempre nunca mejor dicho, el foco es en lo que afecta de manera mediática en este caso, es decir, el hecho de que tú seas, en este caso, secretaria general del Partido Socialista de Madrid, digamos que pone a los medios de comunicación, a los regionales, a los nacionales, con el foco en Getafe. Eso, algunos pensamos que es bueno de cara a la transparencia, porque al final, bueno, pues más medios, digamos que está más fiscalizada tu labor. No sé cuál es tu opinión al respecto. Coincido plenamente con la tuya. Que Getafe salga más en los medios de comunicación significa transparencia, como tú bien decías, porque, y eso es lo que deseamos, que la inmensa mayoría de las veces salga en prensa por buenas noticias, como por ejemplo a nivel regional salió la situación del Colegio de los Molinos, que fue un reflejo de las gestiones que estábamos realizando desde el gobierno municipal. En otras ocasiones saldrá porque yo cometeré errores como alcaldesa de Getafe y lo reconozco, pero no pasa nada. Hay que hablar de todos los temas, hay que hablarlos de manera tranquila y sobre todo con un objetivo, que lo bueno y lo malo nos sirva siempre para mejorar. Por lo tanto, que Getafe sea noticia y que lo podamos emplear para beneficio de nuestra localidad, yo creo que solo puede ser algo positivo. Hoy nosotros la intención era, y hemos abierto los micrófonos para que sean los vecinos los que al final, los que tienen realmente los problemas, los que te transmitan sus preguntas y que tú les puedas responder tranquilamente. Ahora en breve vamos a empezar a escuchar a nuestros vecinos, a los vecinos que han querido participar con nosotros en esta entrevista, para que tú les puedas responder a sus inquietudes y sus preocupaciones. Pero por cerrar un poco el tema por llamarle de una manera nacional, nos hacían alguna pregunta hace poco, nos hemos coincidido cuando salíamos con Miguel Ángel Gasco, con Roberto Benítez,
que han estado aquí con nosotros, y por cerrar el tema nacional nos preguntaban, te hacía la pregunta en este caso Miguel Ángel Gasco, en referencia a cuál era tu opinión sobre si debe gobernar o no a nivel nacional la lista más votada. Sabes que el 20 de diciembre, dentro de nada, tenemos unas elecciones generales, y nos preguntaba Miguel Ángel Gasco que te hiciéramos esa pregunta. Sí, pues yo la respondo y la tengo muy clara. Ha de gobernar. Getafe es un ejemplo de ello, pero trasladado, por supuesto, a la nación, al gobierno de la nación, ha de gobernar aquel proyecto político que aúna mayor voluntad, aquel proyecto político que sea capaz de concitar más voluntades. Creo que quien tiene la primera obligación de intentar formar gobierno es la lista más votada, pero en algunas ocasiones puede ocurrir que la lista más votada demuestre su imposibilidad a llegar a acuerdos con nadie. Lo hemos visto en Getafe, que la lista más votada fue el Partido Popular, pero nadie quería pactar con el Partido Popular. Por lo tanto, fuimos otras fuerzas que representábamos la mayoría absoluta de la sociedad, que decidimos ponernos de acuerdo. El ejemplo de Getafe puede suceder también a nivel nacional. Bueno, pues ahí queda tu respuesta. Ya si quieres entramos en los temas locales, ¿vale? Que son los que más nos interesan a nosotros. Muy bien. Participación ciudadana. Es un tema, lo hablamos además también la última vez que estuviste aquí, es uno de los temas que creo que van a ser más importantes a lo largo de esta legislatura. Vosotros arrancasteis, lo hablamos de esa primera ronda de asambleas vecinales, ya estamos en la segunda, pero bueno, parece que lo que estamos esperando todos es ese nuevo reglamento de participación ciudadana. ¿Cuándo se va a tener? ¿Cuándo lo vamos a poder conocer la mayoría? Sé que no he tenido la oportunidad todavía de acudir a ninguna de las asambleas de barrio que habéis hecho en esta nueva ronda, pero creo que es en esa asamblea donde ya estáis planteándole directamente a los vecinos, cuáles van a ser las líneas que vais a plantear, ¿no? Efectivamente. En primer lugar, permíteme, por favor, una licencia, que cuando hablemos de participación ciudadana también lo traslademos a vuestra labor, vuestro papel, el de los medios de comunicación en Getafe. Me alegra que todos los partidos políticos ahora, por ejemplo, pasen por este micrófono y que yo como alcaldesa, que formo parte del gobierno municipal, pueda realizarlo. Qué diferencia de la anterior etapa, donde ningún miembro del gobierno municipal del Partido Popular quería venir nunca por esta sala, nunca quería participar con nosotros, que nunca quería debatir, nunca quería explicar a los vecinos y vecinas de Getafe sus decisiones o sus propuestas de cara al futuro. Qué diferencia. Ahora el gobierno municipal está aquí de manera permanente, y qué casualidad que aquellos que la legislatura pasada nunca querían venir por aquí, ahora siendo oposición, no pierden la oportunidad en cualquier momento de pasarse por estos micrófonos. Y lo saludo como algo muy positivo. Participación ciudadana también es el reglamento de participación ciudadana. Lo estamos presentando por esa segunda ronda de asambleas vecinales. Bien sabéis que la participación ciudadana es un eje fundamental y prioritario de este gobierno municipal de Getafe. Por eso yo, como alcaldesa, soy también la concejala de participación ciudadana. He querido que todas las competencias y funciones en este ámbito correspondan y dependan directamente de la alcaldía de Getafe. Desde ese punto de vista estamos presentando nuestra idea inicial a los vecinos y vecinas de Getafe de esa participación. Una vez que tengamos sus propuestas, tengamos una idea general, la plasmaremos a un papel que inmediatamente después de haber finalizado la última asamblea vecinal de esta segunda ronda, la vamos a consensuar con todos los grupos municipales, la vamos a colgar en la página web del ayuntamiento, vamos a colgarlo en los centros cívicos, en los salones de anuncio de los centros cívicos, para que todos los partidos políticos, todas las asociaciones, todos los vecinos puedan enriquecer ese documento. Ahora lo que estamos haciendo a nivel de asambleas vecinales es plantear líneas generales de hacia dónde queremos dirigir la participación. Luego habrá que concretarlo en un papel y ese papel estará abierto al debate y al enriquecimiento y aportación de toda la ciudadanía de Getafe. Pero la participación en Getafe no son solo esas asambleas vecinales, que son muy positivas, y tengo que señalar que el resultado está siendo francamente muy bueno, con una asistencia verdaderamente masiva. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con los vecinos de la calle Córdoba y la travesía Andalucía para consensuar un proyecto. Y me decían sorprendidos: Sara, es la primera vez que nos convocan para hablar. Y del proyecto inicial que nosotros llevábamos, de la propuesta inicial, surgieron modificaciones. Porque eso es el enriquecimiento que tenemos que hacer. Que diferentes opiniones, diferentes vecinos, podemos entre todos enriquecernos y ponernos de acuerdo para un proyecto común.
Eso es hoy en día una realidad en nuestro municipio, como por ejemplo lo son y lo serán a partir del 2016 los presupuestos participativos, para que todos podamos decidir en Getafe dónde nos gastamos el dinero público, porque el dinero público no es mío, no es de la alcaldesa, es de todos los vecinos y vecinas. Por lo tanto, lo lógico es que también ellos puedan decidir en qué se gasta. También así todos seremos corresponsables. Ayer se lo decía a los vecinos de la calle Córdoba. Es que cambiar un proyecto en un sentido u en otro significa que no le das gusto a unos vecinos y sí se los das a otros. Eso es tomar decisiones, saber que algunas veces, tristemente, no puedes decir a todo que sí y hay que priorizar. Es un proceso de maduración también democrática entre todos y todas, del gobierno municipal y también de los vecinos, pero sin duda hemos iniciado el camino y está resultando ahora de momento muy positivo. No me puedo callar y decir que pinta bien. Pero la cuestión es que lo que todos estamos esperando es el cómo se articulan. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo contigo en este caso en cuanto a esas líneas generales. Es lo que parece que la mayoría de la sociedad demanda, es que le dejen participar. La cuestión es que sabes que siempre luego entramos en la letra pequeña del cómo, de cómo se participa. Sí, pues en el cómo puedo explicaros aquí sin ningún problema. ¿Os acordáis de esos antiguos consejos de barrio? Esos consejos de barrio donde había más gente en la mesa que en la sala, donde había más representantes de entidades, de partidos políticos, que representantes que vecinos y vecinas en la sala. Y los vecinos no tomaban la palabra hasta que no terminaban de hablar los de la mesa. Y, algunos vecinos directamente se iban ya aburridos porque no querían esperar más. Porque se utilizaba el debate en la mesa como un pleno. Se utilizaba para echarse los trastos de un partido político a otro. Eso lo queremos cambiar. Y ahora, por ejemplo, proponemos que las asambleas vecinales estén dirigidas, coordinadas por una mesa compuesta exclusivamente por 3 personas. Un presidente o presidenta, que es el concejal de barrio correspondiente, un secretario de actas que levante acta de todo lo que se debate en esa reunión, para que las palabras no se las lleve el viento, que será un trabajador municipal, y luego, en tercer lugar, un moderador del debate, coordinador de la asamblea, que será un vecino, cualquier vecino que se quiera presentar como voluntario. Y eso será simplemente el papel de la mesa, dirigir y coordinar los debates. A partir de ese momento no tiene que lanzar ningún mitin político la mesa. Tiene que dar la palabra inmediatamente a los vecinos, para que los vecinos del minuto 1 de la asamblea puedan tomar el micrófono y decir su opinión sobre cualquier tema. Pero es que luego, además, queremos, antes de la celebración de las asambleas, tener grupos de trabajo. Y vamos a organizar y vamos a convocar tantos grupos de trabajo como sean necesarios para preparar los debates que posteriormente se llevan a la asamblea. Para que sean debates concienzudos, para que sean debates en los que tengamos toda la documentación, para que sean debates abiertos a todos y de todas. De tal manera que, por ejemplo, en el barrio de Peraer del Río, y poníamos antes de ayer el ejemplo, puede haber un grupo de trabajo previo sobre el transporte, que es una necesidad que tiene el barrio. Pues ese grupo previo debatirá sobre las necesidades y demandas de transporte, y luego un representante suyo nos lo trasladará a la asamblea vecinal, y la asamblea vecinal votará a favor o en contra de esa propuesta, y así iremos avanzando progresivamente. Y en la asamblea vecinal votarán todos los vecinos que acudan a la asamblea vecinal. Que acudan a esa asamblea vecinal, por supuesto. Luego a eso lo ponemos en relación también con los presupuestos participativos, donde habrá una votación en urna de los proyectos que se llevarán a cabo en el barrio, porque no llevaremos a cabo, y es un compromiso mío, y lo vuelvo a reiterar aquí en estos micrófonos, no ejecutar en ninguna obra en Getafe que no haya sido previamente hablada con los vecinos. Y hablar de esos presupuestos participativos, las decisiones, sabes que es el otro gran tema, primero de cómo se hace y segundo la vinculación que tienen esas decisiones que toman las asambleas vecinales respecto, pues en ese caso la actuación del gobierno municipal o incluso, pues materias que se puedan llevar tanto a pleno como demás. Es decir, ¿cuál va a ser el compromiso o la vinculación que tiene la decisión de la asamblea vecinal con la propia actuación del gobierno municipal? Solo ponemos 3 requisitos a las peticiones que se realicen en las asambleas vecinales, y creo que son 3 requisitos que todo el mundo los puede entender. En primer lugar, que lo que se pida sea jurídicamente posible, es decir, que sea legal. Primer requisito que yo creo que todo el mundo entendemos. En segunda cuestión, que técnicamente sea viable, que lo que pidan los vecinos, los técnicos del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid hayan dicho que sea posible. Por ejemplo, construir en esta sala una piscina
Pues no es posible. Por mucho que nos empeñemos, no podrá ser llevado a cabo. Y después, que económicamente sea viable. Por ejemplo, enterrar la carretera de Toledo, no tenemos dinero suficiente ahora para llevarlo a cabo. Cumpliendo esos 3 requisitos, que son requisitos muy básicos, cualquier propuesta podrá salir adelante. Vuelvo a reponer el ejemplo. Antes de ayer, en la Asamblea Vecinal de Peral del Río, propusimos, el Gobierno municipal llevó la iniciativa y la propuesta de cambiar la cabecera de la línea de transporte, la L411, de la L4. Los vecinos dieron el ok y a partir de este momento la cambiamos. No hemos tomado la decisión de cambiarla hasta que previamente los vecinos no lo hayan dicho en la Asamblea. Muy bien. Y aprovechando con el tema de los presupuestos participativos, con ese dinero que irá destinado, imagino que eso deberá aparecer en el dinero que se va a destinar a presupuestos participativos deberá ir en los nuevos presupuestos del 2016, especificado qué cantidad es para presupuestos participativos. Por supuesto, pero no irá en una partida específica que ponga presupuestos participativos, porque los presupuestos participativos no son un fin. Los presupuestos participativos es todo un proceso vecinal, de tal manera que las delegaciones saben que no se pueden gastar el dinero municipal sin que previamente le hayan hablado. En nuestra previsión de calendario es que los meses de mayo y junio, todas las delegaciones municipales sepamos lo que han decidido los vecinos en esos presupuestos participativos. Y, por ejemplo, la Delegación de Cultura sabe que no puede ejecutar en los primeros 6 meses del año una parte de su presupuesto, porque tiene que esperar a qué es lo que sea lo que decidan los vecinos. Por ejemplo, en el barrio de Margaritas, que haya programación cultural de teatro los fines de semana. Por poner un ejemplo, pues la Delegación de Cultura reservará un dinero y luego ejecutará en base a lo que han decidido los vecinos. Porque los presupuestos participativos no es incrementar el presupuesto. Los presupuestos participativos es que el dinero que ya existe en el ayuntamiento no es la alcaldesa lo que decide en qué se gasta. Son los vecinos los que deciden a qué se destina el dinero. Y aprovechamos y hablamos de presupuestos y ordenanzas fiscales. Están interesados, dices tú, que vienen ahora que vienen aquí todos los partidos políticos, están todos muy preocupados porque dicen que no tienen datos, que no tienen ordenanzas fiscales encima de la mesa, que se echa el tiempo encima y que se acaba el año y no tenemos presupuesto ni ordenanzas fiscales. No, tranquilidad, yo entiendo que es una cuestión muy importante, un presupuesto municipal es muy importante. Llevamos varias semanas, varios meses, más de un mes trabajando en los presupuestos municipales ya en serio. Las semanas anteriores desde que tomamos posesión era una primera aproximación. Y la semana que viene todos los grupos municipales tendrán un borrador. La semana que viene haremos público no solo las ordenanzas fiscales, el borrador y la propuesta de ordenanzas fiscales, sino también de presupuestos. Estoy tranquila porque estamos haciendo los mejores presupuestos y ordenanzas posibles para el año 2016. También es cierto que tenemos 4 años de legislatura. Planificamos actuaciones para el 2016, para el 2017, 18 y 2019. Y en ese sentido, por ejemplo, voy a avanzar para dar una exclusiva a este programa, que también siempre trata a los vecinos y vecinas de Getafe. En las ordenanzas habrá una apuesta clara por las ayudas al pago de impuestos. Por ejemplo, en ese sentido, las ayudas al pago del IBI. Al pago del IBI, un IBI que se va a reducir, ya lo puedo adelantar, que va a haber una reducción del IBI, pues vamos a incrementar, a subir los niveles de renta. Esto significa que más vecinos y vecinas de Getafe se van a aprovechar de esas ayudas, porque lo que nos pasaba con el anterior gobierno municipal era que los requisitos eran tan estrictos que muy pocos vecinos cumplían esos requisitos. Y esos requisitos ahora con el nuevo gobierno municipal los vamos a ampliar para que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Getafe que lo necesiten se puedan beneficiar de unas ayudas y bonificaciones para el pago del IBI. Puedo decir y puedo avanzar. Aparte de esas bonificaciones para el pago del IBI, en los presupuestos habrá una partida específica de ayudas para el pago de ese IBI que pueda estar bonificado. El anterior gobierno municipal lo tenía en 50.000 euros. El nuevo gobierno municipal será triplicado, 150.000 euros solo, exclusivamente destinado a ayudas de bienestar social para el pago del IBI. Pero es que ya ponemos en marcha también las bonificaciones para el pago de las escuelas infantiles. Unas tasas de escuelas infantiles que por decisión de la Comunidad de Madrid se incrementaron hace 2 ejercicios en un 175%. Y muchos vecinos que no pueden llevar a sus bebés a una escuela infantil porque no pueden pagarlo.
pues ya hay una partida destinada al pago de esas ayudas. Se incrementan las becas, que bien conocéis que hemos triplicado las becas para libros, pues eso se consolida en el próximo presupuesto. O también, por ejemplo, podemos decir que va a haber, junto a las ayudas de emergencia, que van a continuar una partida específica importante, no voy a decir todavía la cantidad, solo por dejar un poco de suspense, muy, muy importante para ayudas extraordinarias, de tal manera que podemos favorecer que los vecinos tengan un plan de vida más a largo plazo. Por ejemplo, que durante más de 1, 2 y 3 meses podamos ayudar al pago del alquiler. En esas ayudas que hablabas a desempleados, en el tema del IBI, hablabas de cambiar esos requisitos que estableció el gobierno anterior. Hubo un requisito que fue muy polémico, además lo tratábamos ayer estuvo aquí por la tarde con nosotros Esperanza Fernández de Unión Progreso y Democracia, que como sabe fue una cuestión que ellos debatieron con el Partido Popular, con ese requisito que establecía esa media en el precio de la vivienda, que impedía que, por ejemplo, muchos vecinos de Los Molinos y Buenavista, o de barrios sobre todo nuevos con viviendas más grandes, no pudieran acceder a esas ayudas del IBI porque se superaban su piso el valor, cuando a muchos nos parecía injusto, porque se trata de gente que incluso está pagando hipotecas y si encima se encuentra en situación de desempleo, estaban más necesitados que a lo mejor otros vecinos que se han disfrutado de esas ayudas del IBI cuando ya tenían, por ejemplo, sus viviendas pagadas. ¿Te refieres a ese cambio de requisitos? No, ese es un segundo requisito, porque al requisito al que tú te refieres es que era condición para acceder a estas ayudas y a estas bonificaciones fiscales que el valor catastral de tu vivienda no fuera superior a 60.000 euros. Lo hemos hablado esta mañana con los técnicos del ayuntamiento. Ese valor excluye a la inmensísima mayoría de los vecinos y vecinas de Getafe. Eso se va a incrementar para que el valor catastral sea superior para acceder a estas ayudas. Pero otro de los requisitos a los que yo me refería era el nivel de renta. Había unos umbrales de renta tan bajos, que hacía que muy poquitos vecinos pudieran acceder. Pero eso no, porque no solo tenemos que atender a los vecinos y vecinas de Getafe, son los prioritarios y son los más urgentes, que no tienen ningún tipo de ingreso, que desgraciadamente todos los miembros de la unidad familiar están en el paro. Pero también tenemos que seguir avanzando a una nueva categoría, desgraciadamente, que la crisis económica y las políticas de recortes del Partido Popular nos ha llevado a la categoría de los trabajadores pobres. Trabajadores que sí están trabajando, que sí reciben unos ingresos, un salario, pero su salario es tan mísero, podemos decirlo, tan indigno, que no pueden acceder a ayudas. Pues a esa categoría, que es una parte muy importante de los vecinos y vecinas de Getafe, también les vamos a atender una mano. Y yo ya acabo, que quiero que escuchemos a la gente que nos ha mandado sus notas de voz y sus preguntas. Acabo ya con esos presupuestos, evidentemente se tienen que aprobar en pleno y no contáis con la mayoría suficiente. Se ha hablado mucho la posibilidad y se ha planteado de que existe la posibilidad legal de que lo aprobéis en Junta de Gobierno por esa ley que no tiene que ver con la ley de grandes ciudades, sino con una modificación posterior que hizo el gobierno del Partido Popular. ¿Os estáis planteando esa cuestión en caso de que no consigáis el apoyo o del Partido Popular o de ahora Getafe, que son los que necesitaríais? Nosotros no nos planteamos, no estamos en ese punto. Nosotros salimos a ganar el partido, no jugamos a la grande, no a la chica. Y en ese sentido vamos a presentar a los partidos políticos, a los grupos municipales del ayuntamiento, de la oposición, la semana que viene, el borrador de ordenanzas y de presupuestos. Incluiremos todas aquellas propuestas que ellas nos quieran trasladar, que algunos de ellos ya están incluidas. Por ejemplo, el recargo a los cajeros que están en la vía pública, que nos lo dijo ahora Getafe, están incluidas en este borrador de presupuestos y vamos a consensuarlos. Y yo creo que unos presupuestos donde se triplican las bonificaciones para el pago del IBI, donde hay ayudas para el pago de alquiler durante varios meses, donde se establecen las ayudas para el pago de los precios públicos de las escuelas infantiles y tantos otros, como por ejemplo el aire acondicionado del Centro Cívico de Pilar del Río. Creo que son presupuestos tan positivos que cuesta y habrá que justificarlo mucho el votar en contra. Bueno, eso ya será una decisión que tomen cada partido político. Bueno, pues si te parece vamos a empezar a escuchar de las llamadas que hemos recibido en nuestro WhatsApp, en este caso, y vamos a ver si escuchamos la primera. Buenos días, soy Yolanda López y me gustaría preguntarle a Sara Hernández la solución que nos va a dar a los vecinos del barrio de Las Margaritas debido a esta ola de violencia, la última este fin de semana, con agresión de arma blanca.
sobre el tema de las ocupaciones, la suciedad que hay en el barrio y sobre todo el miedo y la inseguridad con la que vivimos los vecinos de Las Margaritas. Mira, esta misma tarde tengo una asamblea vecinal en el barrio de Las Margaritas y son muchos los vecinos y vecinas que durante estos días, estas semanas de atrás, ayer mismamente en un acto de Getafe Negro en el espacio Mercado, una vecina de Las Margaritas me decía cómo había mejorado sustancialmente el barrio, cómo esos momentos de crisis, podemos llamarlos, que habíamos vivido a principios de verano, con todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Getafe, se ha visto muy mejorado. Por ejemplo, me comentaban ayer, lo recuerdo ayer por la tarde, o por ejemplo los administradores de comunidades de propietarios, que la semana pasada me pude reunir con algunos de ellos que me decían que la limpieza se nota como la vuelta a un calcetín. El barrio no se parece nada como estaba antes, porque Lima tiene una atención especial para el barrio de Las Margaritas con el servicio de hidrolimpieza. Y sin duda la limpieza es un efecto también muy importante con respecto a la seguridad. La presencia de la policía en el barrio. Había vecinos que me decían a principios de verano, cuando yo tomé posesión del cargo como alcaldesa, me decían, yo es que directamente, Sara, no paso por la Plaza Santa Margarita, huyo. Doy más recorrido, doy más vuelta porque no me apetece pasar por ahí, porque paso miedo. Y ahora me dicen, ya se puede pasar por la Plaza Santa Margarita. Como por ejemplo, también puedo señalar que estamos llevando a cabo y creemos que para el próximo año podremos tener alguna información de un proyecto para llevar a cabo la rehabilitación integral del barrio. Porque no solo tiene problemas en cuanto a su acerado, su mantenimiento, sus bancos, papeleras, etcétera, sino también hay que ayudar a muchos vecinos que quieren instalar ascensores. Próximamente en la calle Rosa vamos a dar una bonificación para unos vecinos que van a instalar ascensores o rehabilitación para fachadas. Eso será una nueva realidad de cara al próximo año. El conjunto de todas esas medidas hace que los vecinos me trasladen hoy en día que Las Margaritas está en una situación infinitamente mejor a como la dejó el anterior gobierno municipal. Yo quiero ir siempre a más, soy inconformista y hay que seguir trabajando por Las Margaritas y lo seguiremos haciendo, y los vecinos y vecinas de Getafe tendrán en mí a una alcaldesa cómplice y habrá nuevos programas, pero sin duda la mejoría ha sido sustancial. Vale, vamos a escuchar a otro de los vecinos que nos ha mandado un WhatsApp. Hola, buenos días. Soy un vecino del barrio de Los Molinos de Getafe. Mi queja era para indicarle el lamentable diseño que tienen las conexiones de las aceras de la calle La Gran Sultana, justo en el comienzo de la misma, tras el cruce con la calle Ínsula Malindrania, con las zonas destinadas a los bancos y los parques de niños, y a las zonas donde se sitúan los contenedores de basura, situadas allí. No hay vías asfaltadas para poder acceder a estas zonas que indico, con el consiguiente perjuicio en los días de lluvia, ya que no te queda más remedio que pisar zonas de tierra, las cuales, lógicamente, están embarradas. Creo que la solución sería poner una acera asfaltada que facilitara el acceso a la zona de parques y la zona de contenedores de basuras, porque esta solución ya se realizó en la zona de la avenida de Martín Gato y la avenida del Casar, barrio de Getafe Centro, para facilitar el acceso de la zona residencial a la estación de Renfe de Cercanías del Casar, a través de una zona que en principio solo estaba destinada a césped. Creo que el barrio de Los Molinos debería recibir el mismo trato que el barrio de Getafe Norte, por lo que lo más justo es que se tome la misma solución. Dejo fotos de la zona y mis datos personales por si quieren contactar conmigo en el WhatsApp del programa. Gracias. Bueno, pues esa era la pregunta de Mario Robledo, a la cual sé que ya respondiste una vez en la asamblea de barrios. Estaba yo y ahí te lo preguntó. Y eso mismo iba a decir. En la asamblea, la primera, de momento no hemos tenido la segunda, del barrio de Los Molinos, ya vecinos comentaron eso. Lo comentaban en relación con el tránsito desde la acera, desde las viviendas hacia los cubos de basura, pero evidentemente también ampliable a los parques infantiles, como dice el vecino. Y, por ejemplo, yo en esto de la transparencia y que soy una alcaldesa muy accesible, por redes sociales, a través de Facebook, otros vecinos también me lo han comentado. Y la delegación de mantenimiento, la concejala Raquel Alcázar, lo tiene previsto y será una realidad, porque es una realidad que nos han comentado los vecinos de hace varias semanas, y en eso estamos trabajando. También ayuda que el Partido Popular ahora se preocupe por el barrio de Los Molinos, porque también lo ha solicitado en el día de ayer, si no recuerdo mal.
bienvenido sea. Si le hubiera prestado la misma atención al barrio que lo que pide ahora cuando él era gobierno, sin duda estaríamos mucho mejor. Sí, es que este vecino es muy insistente. Nosotros esta pregunta la tenemos aquí para hacérsela a todos los políticos que vengan. Sí, lo tenemos y ya tú mismo lo has dicho. En la primera asamblea vecinal surgió este tema y lo conozco perfectamente. Tenemos otro, bueno, pues un colectivo que nos ha estado mandando también unos cuantos mensajes, se llaman Afectados por el Ruido, y están, bueno, pues hablando sobre la normativa sobre ruidos en las viviendas, normativa, porque eso es que son varias preguntas, por no hacerte todas las preguntas, hablan sobre eso, normativa cuando un vecino molesta al resto. Hablando de ruidos, los vecinos que están afectados por los ruidos, normalmente no se quejan de los ruidos en sí de la calle ni de los servicios públicos, sino de los ruidos entre vecinos, que sabes que eso es una molesta, la normativa sobre todo. Conozco a este grupo de vecinos, concretamente del barrio del Bercial, que tienen un problema concreto de una de sus viviendas por una actividad que se lleva a cabo en un local de negocios que está en la planta baja, en los locales de planta baja de su comunidad de su comunidad de vecinos y de su edificio. De hecho, ya el concejal de urbanismo, que al mismo tiempo es el concejal de sostenibilidad, de medio ambiente, se ha reunido en varias ocasiones con él. Hemos iniciado el expediente administrativo necesario porque, tú bien lo decías, no solo nos tenemos que preocupar del ruido que se pueda provocar en la vía pública y que puede causar molestias, sino también el ruido de otros vecinos. Hay vecinos que me dicen: Sara, es que tengo unos vecinos que ponen la música porque hacen fiestas hasta altas horas de la madrugada, y claro, es una problemática para eso. Desde aquí también decir que dentro de las circunstancias legales que nos permitan, porque ni la policía local ni yo misma podríamos entrar en una vivienda porque es propiedad privada, pero sí estamos poniendo las bases de una ordenanza de convivencia que tanta falta hace en el municipio y que paliará en mucho porcentaje estas cuestiones que ahora estamos hablando. Y bueno, para ampliar este cúmulo de preguntas, les hemos pedido esta semana a los colaboradores que vienen aquí, a los tertulianos que vienen, tanto a representantes de partidos políticos como periodistas, como vecinos, bueno, pues que te hicieran también una pregunta sobre los temas que les preocuparan más. Y en este caso, la primera pregunta es de Rubén Maireles, miembro concejal del Partido Popular. A mí me gustaría que nos contestara eso que se habla por el municipio de los premios que está dando a determinadas personas que están imputadas o incluso procesadas. Bueno, uno de los mantras que hoy en día usa el Partido Popular en este caso, las personas que están imputadas o eso y que supuestamente has premiado o que en algunos casos alegan de que pasean mucho por el ayuntamiento. Desconozco a quién se refiere, desconozco a quién puedan estar hablando. La verdad es que tiene el Partido Popular hecho un cacao mental con el tema de la corrupción. El mismo Partido Popular de Púnica, de Gürtel, o el mismo Partido Popular de Bárcenas. Es que miembros del actual Partido Popular de Getafe que se sientan en el salón de plenos del ayuntamiento, entre ellos la concejalía de Rubén Maireles, salen en las grabaciones de la Púnica, donde hay empresarios que les agradecen las gestiones realizadas para que fueran adjudicatarios de contrator del ayuntamiento. Por lo tanto, no sé muy bien Rubén Maireles y en general el Partido Popular a quién se refiere. No sé si esas grabaciones donde Antonio José Mesa, su concejal del que era a cargo de confianza, ha salido en esas grabaciones, o por ejemplo de Jesús Burranchón, donde también, y a su cargo de confianza son Soles, también se le agradecían por parte de empresas que hubieran realizado esas gestiones. Estamos averiguando qué gestiones. No podemos olvidar que en el Ayuntamiento de Getafe hay una comisión ya creada, una comisión a instancia y iniciativa del Grupo Municipal Socialista que hemos acordado con el resto de grupos de la oposición. Bueno, pediremos explicaciones de qué ha pasado con Cofeli, con esos viajes que Cofeli ha pagado al anterior alcalde, a Juan Soler, a París, a Waiter Music, cuando se le adjudicaban a dedo los conciertos de las fiestas, y no me cabe ninguna duda que Rubén Maireles nos ayudará mucho a saber la verdad. Seguimos con las preguntas y ahora es Alberto Gasco, director de Getafe al Día, quien te hacía una pregunta. Pues mira, aprovechando, ¿dónde va a ubicar los osos de Eladio? ¿Tiene pensado ubicar los osos de Demo que están en el taller? ¿Dónde los pondría ella? ¿Dónde piensa que sería una buena ubicación? Sé que es un tema pues menor, digamos, pero tengo cierta curiosidad, no sé si a ti también te pasa. Sí, en esa línea, incluso Getafe al Día publicó en el día de ayer una referencia al respecto. El anterior gobierno municipal
retiró los osos, los famosos osos de la plaza de la estación de Getafe Centro. No solo que los retiró, era una obra de arte que las llevó al almacén municipal de la calle de Churruca y están muy destrozados, están en un estado muy lamentable. Lo que hemos hecho nosotros, la Concejalía de Cultura, es, en primer lugar, localizar esos osos. Hemos visto dónde estaban en este almacén municipal. Hemos visto el estado en el que están y nos hemos puesto en contacto con el autor, con Eladio Mora, un vecino, un getafense de pro, del que sentimos orgullo por su vocación artística. Y estamos trabajando con él para, en el momento que tengamos posibilidades presupuestarias, poder reparar esos osos y volver al sitio donde estaban. Porque el expreso deseo del autor es que vuelvan a la estación de Getafe Centro. Bueno, pues seguimos con las preguntas y pues yo le decía más a Alberto en esa conversación que teníamos allí, que al final pueden gustar más o menos, porque sabes que para el gusto los colores no nos vamos a meter en esos temas que siempre son muy delicados, pero evidentemente al final son cosas que se convierten en referencia para los vecinos. Es decir, ¿dónde quedamos? ¿Dónde los osos que están de la estación? Pues al final... Totalmente de acuerdo, en referencia, y además cómo se comportó el anterior gobierno municipal es una prueba más de su desprecio hacia Getafe. No solo quitarlos, no hablar ni con el autor que los ha hecho, destrozarlos, meterlos en un almacén y deteriorarlos. Es que era un desprecio en general a todo lo que oliera a Getafe, claro. No son vecinos y vecinas de Getafe y no es normal que no defiendan a lo que es de aquí. Bueno, pues ahora el que te hace la pregunta en este caso es Pedro Castro, el exalcalde de Getafe. ¿Para cuándo un plan de empleo? El trabajo da dignidad y no tiene que depender de dependencia ni de Cruz Roja ni de Cáritas, ni da dignidad. Por lo tanto, el empleo es libertad, es dignidad y además es cohesión familiar, porque cuando una familia donde se trabaja, la familia está más unida. Y por lo tanto, ¿para cuándo un plan de empleo? Bueno, no podía hacer la pregunta solo, tenía que explicártelo porque si no, para que quedara claro. Si no sería él. No, totalmente de acuerdo con Pedro Castro. De hecho, tan de acuerdo estoy con ello que ya se ha celebrado en 2 ocasiones la Mesa por el Empleo. Ya está en marcha ese plan de empleo. 2 prioridades tiene el actual gobierno municipal. La protección social, aquellas familias que peor lo están pasando, y en segundo lugar, el empleo, que en este caso el desempleo es la causa de esas situaciones de riesgo o de exclusión social que estamos viviendo en Getafe. Se ha celebrado ya en 2 ocasiones la Mesa por el Empleo y ha habido propuestas serias y ciertas de las diferentes entidades y partidos políticos en esa Mesa por el Empleo, un plan de empleo que lo estamos trabajando y está presente en esas reuniones el concejal de Bienestar Social, porque no se puede hablar de un plan de empleo sin unirlo al plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y estamos trabajando en la misma línea, y ese plan de empleo ha hecho cuestiones en Getafe tan positivas como el proyecto de los aceites, donde un grupo de vecinos y vecinas de Getafe con serias dificultades de inserción en el mercado laboral, porque eran parados de larga duración, porque estaban en procesos de exclusión social, en procesos de desahucios, con la ayuda del ayuntamiento, en este caso a través de la empresa municipal Lima, han llevado a cabo un proyecto empresarial de recogida de aceites en las viviendas, aceite usado. O, por ejemplo, el convenio que ayer firmábamos con Mediamar, no un convenio de declaración de intenciones para hacernos la foto y para decir qué buenos somos, no, con compromisos ciertos, un convenio que dice que se abre una nueva tienda de Mediamar en Getafe y que se contratan entre 10 y 15 vecinos y vecinas de Getafe, y que esos vecinos y vecinas de Getafe salen de la bolsa de empleo de la Agencia Local de Empleo y Formación. Ese es el plan de empleo. Esas son las medidas concretas, como por ejemplo el coworking que inauguramos, que poníamos en funcionamiento esta misma semana. La suma de todas esas medidas es el plan de empleo, que es prioritario y que lo ponemos en relación con ese plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Decía, aprovecho porque la semana pasada sí tuvimos aquí al concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa, que fue en su día concejal de empleo y llevaba en este tema, y decía que bueno, que ellos también habían firmado convenios, que evidentemente que ellos habían hecho, porque habían sacado una nota haciendo una serie de propuestas que os pedían que continuáis y que eran medidas que ellos habían tomado y que querían pedir, y que decían que vosotros no teníais propuestas en materia de empleo, y que se significaba, por ejemplo, en el hecho de que la Agencia Local de Empleo y Formación no tuviera un gerente en estos momentos, o en ese momento, en el que momento habló él, no sé si se ha nombrado después. Hombre, es que la Agencia Local de Empleo y Formación no necesita un gerente para funcionar, no necesita una persona designada a dedo, porque fue lo que hizo el anterior Partido Popular. Por cierto, que
la anterior gerente designada a dedo por el Partido Popular, una persona que no tenía ni idea de materia de empleo, simplemente era una amiga del alcalde que pasaba por allí y había que contratarla. Por cierto, con un sueldo que muchos quisiéramos, yo misma, un sueldo muy superior a lo que cobro yo como alcaldesa. Por cierto, una gerente que ha tenido que ser despedida porque ha utilizado el dinero de todos, la tarjeta bancaria de la LEF, la tarjeta de crédito, para pagarse taxis a las 3 de la mañana en Madrid. Y luego encima nos decía que estaba trabajando. No sé muy bien en qué ni con quién. No, por supuesto, eso no lo vamos a hacer y por eso no vamos a nombrar un gerente. Por eso estamos haciendo las bases para hacer un concurso, una oferta pública de empleo, para que se presenten los mejores de todo Getafe o de donde quieran, que conozcan materia de empleo y que quieran trabajar por el ALEF, pero por criterios objetivos, no por criterios que sean amigos del alcalde o, en este caso, de la alcaldesa. Aquella persona que más conozca de empleo va a ser contratada para la ALEF a través de una oferta pública de empleo. No podemos olvidar, no lo voy a decir, el coworking fue gestionado, ideado por el anterior gobierno municipal, pero el anterior gobierno municipal solo hizo el edificio. No se preocupó de nada más. Ahora hay que dotarle de contenido. Y por eso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con Airbus para decirle que sería bueno que él hiciera una labor, que Airbus, una empresa tan consolidada en Getafe, que hiciera una labor de tutelaje a nuevos proyectos empresariales. Por lo tanto, el edificio está muy bien y hay que hacerlo. Pero un edificio sin contenido dentro, sin duda, es un edificio que no sirve para nada. Seguimos avanzando. En este caso es Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, la que te realiza la pregunta. ¿Cuáles serían los objetivos claros de su legislatura? Esta pregunta es muy larga, vamos a hacerla breve porque nos asustamos todos el otro día cuando dijimos la pregunta y digo, nos tenga que explicarlo todo, nos acaba el programa. Muy brevemente, una primera etapa de este gobierno es recuperar el tiempo perdido. Recuperar el tiempo perdido de los 4 años, nefastos 4 años, del Partido Popular en Getafe, que ha supuesto una paralización de las políticas sociales, ha supuesto una paralización de las políticas de empleo y, sin duda alguna, también de la participación ciudadana en nuestra localidad. Estamos poniendo las bases, ya lo hemos hablado a lo largo de esta entrevista, para recuperar ese tiempo perdido, para pasar página lo antes posible y que Juan Soler solo sea un recuerdo, un mal recuerdo de la historia de este municipio. A continuación, en cuanto terminemos con esa primera etapa, abriremos una nueva etapa, que es el futuro de la ciudad. En ese futuro de la ciudad, por ejemplo, juega un papel fundamental la Universidad Carlos III. Y ya en 2 ocasiones me he reunido con su rector para planificar la ampliación de la Universidad Carlos III en Getafe, que se consolide de manera definitiva en nuestra localidad, que lo haga además de la mano de empresas tan importantes como Airbus, que estamos trabajando en esa dirección, y eso nos permitirá encarar los próximos años y el futuro con un optimismo que sin duda va a venir y va a ser muy positivo para la ciudadanía. Te agradezco la brevedad. Seguimos avanzando. Raquel González, directora de Getafe Capital. Mira, yo quiero saber cómo está el tema del convenio con el Getafe y hasta dónde está dispuesta a llegar. Pues estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Soy la alcaldesa para lo bueno, pero también para lo malo. Y yo no voy a ser huidiza. Yo no voy a hacer como anteriores gobiernos municipales que miraban para otro lado cuando el Getafe Club de Fútbol utiliza unas instalaciones deportivas y Juan Soler permitió que las utilizara sin ningún convenio. Y desde el primer momento, desde el minuto 1 de esta legislatura, nos hemos sentado con Ángel Torres. Ahora sus abogados están hablando con los asesores jurídicos del ayuntamiento para firmar un convenio que no solo dé seguridad al uso que se está dando a las instalaciones que son municipales, sino además un convenio que no llevará aparejado ninguna aportación económica, cero, en lo que se refiere a subvención, sino que además esas instalaciones municipales, por ejemplo, en lo que se refiere a la ciudad deportiva, sean compartidas, porque no son del Getafe Club de Fútbol, son de Getafe. Por lo tanto, es necesario que, dada la necesidad de nuevas instalaciones deportivas, puedan tener un uso compartido. Estamos trabajando en ello y creo que va a dar sus frutos. En cualquier caso, esta alcaldesa no va a olvidar nunca la titularidad municipal y pública que tienen esas instalaciones y hará valer los intereses del conjunto de la ciudadanía. Seguimos avanzando. En este caso es José Valentín. ¿Qué 3 nos ha dicho? Ya ha recuperado las asambleas de barrio. ¿Qué 3 nos ha dicho en las asambleas de barrio? O sea, ¿a qué cosas ha dicho no? Es muy importante porque para que los sís tenga valor
hay que saber decir no y argumentarlo. Y a veces se dice sí, y me gustaría saber qué cosas ha sido no capaz, sino decir esto no se puede hacer por esto, ¿no? Y por último, yo le preguntaría que para cuándo va a prohibir que en el boletín municipal pongan menos de 10 fotos de ella, porque es que en el último han sido 13. Ha mejorado un poco porque Juan Soler eran 16, 17, y yo creo que un cambio, se notaría realmente un cambio en la comunicación del ayuntamiento cuando el boletín municipal tenga menos de 10 fotos de Sara o del alcalde de turno. Boletín municipal y el decir no en las asambleas, en la participación ciudadana, que muchas veces... para que la gente no se frustre y no le diga que piense que le has dicho que sí y que luego pues no se hace esas cuestiones. Con respecto a esto último, el boletín municipal, bien sabéis, y si no lo recuerdo nuevamente aquí, que hay creado una comisión con los grupos municipales para constituir el consejo de redacción del boletín municipal, que esté integrado no solo por representantes de esos partidos políticos, sino también con profesionales, con periodistas del sector que nos puedan ayudar. Hemos estado hablando con los grupos municipales, seguimos. La segunda teniente de alcalde, Nieves Sevilla Urbán, sigue con esas reuniones, pero de común acuerdo entre todos los concejales de los diferentes grupos decidieron que fuera el gobierno municipal el que sacara el primer boletín, que es el único que ha salido, y en base a ese boletín realizar las mejoras que se consideren adecuadas. Hemos cumplido con nuestra palabra, hemos sacado ese primer boletín y en esa comisión están trabajando para las propuestas de mejora de ese boletín municipal. Por lo que se refiere al decir no, muchas veces, y eso me ha llevado también levantar trifulcas en esas asambleas vecinales, pero yo creo que hay que ser sinceros siempre. Por ejemplo, Perales, digo Perales porque fue la última, antes de ayer, la que se celebró. Cuando me preguntaban por el metro, decía que no, que ahora el metro no es prioritario, que no hay que olvidar el proyecto, sin duda alguna, y en un futuro, esperemos que lo más cercano posible, podamos nuevamente sacarlo del cajón y empezar a reivindicarlo. Pero que Perales tenía ahora otras necesidades que eran de protección social, que son de empleo, que son otras infraestructuras que son más necesarias, como por ejemplo la rotonda de la M301 o por ejemplo la recuperación de la L411. Por lo tanto, he dicho directamente al metro que no. O por ejemplo, cuando los vecinos de la Alhóndiga me decían de soterrar la carretera a Toledo, pues ahora no toca. No digo que en un futuro no haya que hacerlo, pero ahora, en lugar de enterrar la carretera a Toledo, ayer pudimos estar hablando con los responsables del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Carreteras para instalar la pantalla acústica que haga que los ruidos que sufrimos los vecinos y vecinas de la Alhóndiga sean menores. Yo creo que la participación no es quejarse. Yo creo que no va por esa, o por lo menos yo como alcaldesa y este gobierno municipal así no lo quiero enfocar. La participación es decir lo que es posible y lo que no es posible, y entre todos trabajar en un proyecto común que en este caso se llama Getafe, un proyecto general de ciudad en el que todos y todas nos sentimos representados. Y yo en todo momento diré que no en aquellas cuestiones que me lo digan. Por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo. Esta mañana los niños en la visita del colegio, que por cierto ya los hemos recuperado porque antes Juan Soler no recibía ningún vecino de Getafe ni por supuesto en ningún colegio. Una niña me decía, ¿cuántos comedores sociales va a haber en Getafe? ¿Cuántos se van a construir? Y yo le decía, ninguno. Y espero que el que exista, el del Hospitalillo, se pueda cerrar lo antes posible. Porque yo soy de la opinión de que no tienen que existir comedores sociales. Desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid tenemos que ser capaces de garantizar que todos aquellos vecinos de Getafe que tengan dificultades para acceder a la comida, que es algo básico y fundamental, puedan tenerlo. Y por eso digo, no va a haber más comedores sociales en Getafe. Las dos últimas preguntas y acabamos. Bien, aunque no es uno de los temas más polémicos, pero a mí en los últimos días, leyendo algunos medios digitales, me ha llamado la atención una polémica PP-PSOE con motivo de la Junta de Seguridad, donde el PP dice que el PSOE los ha excluido de la Junta de Seguridad, cosa que al leerlo me alarmó mucho porque siempre la oposición asistía, además era uno de esos sitios donde éramos invitados, pero había mucha ocasión de plantear cosas que los ciudadanos nos llevaban de este área, ¿no? Entonces el PP dice que los ha excluido y Sara Hernández contesta
que son unos mentirosos. Y yo digo, en este tema eso sí que no es opinable, o los han convocado o no los han convocado a la oposición. Entonces que aclarara ese tema de la Junta de Seguridad, que qué ha ocurrido, por qué protesta el PSOE y cuál es la versión real sin decir son unos mentirosos, es decir, que relate los hechos rigurosamente, ¿no? Se me había olvidado decirlo, es Esperanza Fernández. Sí, la ha reconocido la voz y desde aquí le mando un afectuoso y caluroso saludo. De hecho, como conozco a Esperanza y sé su forma de trabajar, lo va a entender perfectamente qué es lo que ha pasado. Pues al Partido Popular, ¿qué no se ha enterado cuando le hemos enviado la comunicación? O no estaban en el ayuntamiento o no abrieron el correo. Desde hace ya varias semanas, el concejal de seguridad, Herminio Vico, primer teniente de alcalde, envió a todos los grupos municipales que designaran sus representantes en la Junta Local de Seguridad. Y el Partido Popular no lo hizo. Debe ser que están muy ocupados y que responder a un escrito le deben suponer mucho trabajo. Debe ser que Rubén Maireles, como portavoz adjunto, y Juan Soler hablan poco o no hablan nada. Eso fue lo que sucedió. De hecho, ahora Getafe asistió a la Junta Local de Seguridad después de hablar con Herminio, después de hablar con el concejal. Por lo tanto, esa es una cuestión que el Partido Popular quiere hacer guerra política. Nosotros ni siquiera vamos a entrar, es simplemente decirles que se lean los papeles. Y ya para acabar, en este caso la verdad que no es una pregunta, porque es más que nada es una recomendación, y en este caso el que te cuenta su recomendación es Luis Muela, que fuera presidente durante tanto tiempo de Cruz Roja en Getafe. Bueno, preguntas, la verdad es que hacer una pregunta sola, en mi caso, que yo, como bien sabéis, estoy muy politizado con los temas de la gente que pasa estrecheces, con la gente que está con cierta marginación. Y me costaría, pero sí una recomendación, sí. Se la he hecho muchas veces, se la he hecho a todo el que me ha querido escuchar. Y es que está muy bien que pensemos en grande, está muy bien, pero sin dejar más gente en la cuneta. Hay que hacer un esfuerzo, el que sea, y diría más, y si se tiene que dejar un año más o 2 años más de construir aquello maravilloso que vamos a estar representados y tal y cual, con tal de que nadie más se quede en la cuneta, que se espere un año. Y estoy defendiéndolo, como veis, pero las personas están por encima de las cosas. Pues esta era un poco la recomendación que te hacía en este caso Luis Muela. No puedo estar más de acuerdo con Luis. Por cierto, presidente de honor de Cruz Roja, y yo creo que todos los vecinos y vecinas de Getafe podemos agradecerle todo el trabajo que ha realizado durante sus años de responsabilidad en esta entidad que tan necesaria es para nuestra ciudad. Habréis visto que yo no he venido aquí, no he dicho ninguna gran obra. De hecho, incluso cuando se me decía decir que no, pues a grandes obras he contestado en las asambleas vecinales que ahora no tocaba, que las prioridades eran otras y que el dinero tenía que estar destinado donde realmente hacía falta, y hemos explicado parte de nuestras propuestas para los presupuestos municipales del año que viene. Y tengo que decir al respecto, no solo que vamos a pensar en pequeño, en micropolítica, como yo lo llamo. Yo no quiero pasar a la historia por construir grandes cosas como quisieron hacer otros anteriormente. Yo lo que sí quiero señalar, por ejemplo, con respecto a Cruz Roja, que en el nuevo convenio que vamos a firmar se ha incrementado la subvención. Mientras que el anterior gobierno municipal cada año iba a menor y ha sido titular de muchos medios de comunicación locales, ya hemos hablado con el presidente, estamos elaborando el nuevo convenio y ese convenio tendrá mayor subvención. Pues yo creo que hasta aquí. La entrevista de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Esperemos, como siempre te hemos dicho, me acuerdo porque además esto sería para poner una grabación. Yo recuerdo, es que no creo que fue en unos premios de Getafe Capital, estando con Getafe Bot, que te preguntaba Amalia, en este caso fue quien te preguntó
cuando seas alcaldesa, esperemos que vengas también a ponerte delante de los micrófonos. Y oye, hay que reconocerlo que has cumplido. Sí, totalmente de acuerdo. Soy una vecina más, que tengo el honor de ser alcaldesa y estoy a vuestra entera disposición. Vuestra, concreto de Getafe Radio, de todos los medios de comunicación y sin duda alguna de todos los vecinos y vecinas de Getafe. Pues nada, Sara, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a todos los vecinos que han colaborado y nos han enviado sus notas y nada, nosotros en unos segunditos seguimos aquí con los amigos del colectivo Getafe. Buenas tardes, Getafe. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. ¿Y en la radio cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 de la tarde en Buenas tardes, Getafe. El programa más espontáneo y divertido que hará que pases una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas tardes, Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena.